desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar, Señor. Acércate, transfórmame, quebrántame, restáurame, oh vivifícame, libértame, envuélveme, reposa sobre mí. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti, Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti, y al hablar pasas de muerte a vida. Ven, ven, es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, transfórmame, confío en ti. Oh, ven, Espíritu Santo. Es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, transfórmame, confío en ti. Oh, estoy aquí, desesperado por ti. Díselo. Con un corazón sediento, espera beber
Señor, ven 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 Señor, ven. Dale ese aplauso al Rey de Reyes. Señor de Señor, Él es bueno, Él es bueno. Un cordial saludo y las más ricas bendiciones. Me alegra mucho saludarles a esta preciosa iglesia Harvest. Pastor Braisible, Diane, un gran abrazo. Gracias por esta invitación. Y bueno, a cada uno de los que están en esta hora conectados a través de esta plataforma de YouTube. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo allí en presencial el tema 90 días de poder, 3 meses de poder, basados en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14, donde dice la palabra: y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Y tratábamos el tema de lo que es la presencia de Dios en nuestra casa. La presencia de Dios cuando se abre un grupo de hogar o una célula que llamamos. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vemos algo sobrenatural y especial, pero antes vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él enseñándonos en esta hora su palabra. Vamos a orar. Amado Dios, te queremos dar gracias por este momento, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando a cada corazón. Aquellos que están conectados en este momento, los que se están conectando a medida que pasa el mensaje, Señor, que esta palabra llegue a su corazón. Añade bendición, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús y a la gloria tuya. Amén y amén. La presencia de Dios en nuestras casas. Cuando pensamos en células, vemos que esta estrategia la tuvo el mismo Jesús, y la historia de la estrategia de Jesús en los hogares fue trascendental. La iglesia del libro de Hechos era una iglesia celular, y si vamos atrás y miramos la palabra en el libro de Hechos, la iglesia cristiana nació con 120 personas que oraban allí en una casa, ahí en el aposento alto. El día de Pentecostés, 3,000 personas se convirtieron después de que vino esa unción a los 120. Después Pedro predicó a 3,000 y se entregaron, se convirtieron a Jesucristo. En un solo día la iglesia se multiplicó, su membresía creció 25 veces. Es algo sobrenatural. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo hicieron los apóstoles para atender a tantas personas? Todos los que ganaron después de estar en el aposento alto y después que empezaron a predicar la palabra, ¿cómo cuidaron a la gente? La iglesia no tenía un local a donde ir. Y si solamente los apóstoles bautizaron, eso significa que cada uno de ellos tuvo que bautizar en un solo día un promedio de 250 nuevos convertidos. Eso es algo especial. Pero al fin y al cabo, el bautismo era algo que se hace una vez en la vida. Pero, ¿cómo hacer para atender y dar seguimiento y discipular a cada una de las personas? Definitivamente la única alternativa para los apóstoles fue distribuir a los nuevos convertidos, a esas nuevas personas, entre los 120 que oraban en el aposento alto, y ellos llegaron a ser los primeros líderes en los hogares, en los grupos de hogar o lo que llamamos células. Estos 120 líderes llevaron cada uno una parte de la multitud a sus hogares y allí comenzaron a compartir
todas las enseñanzas del reino, las enseñanzas del evangelio, recordando los dichos del Señor Jesús. Y de esta manera la iglesia pudo dar atención, darle un seguimiento a los primeros que llegaron a Jesús. Es decir, que la iglesia del Nuevo Testamento comenzó teniendo dos tipos de reuniones: las reuniones en las casas y las reuniones en el templo, como lo vemos en Hechos capítulo 2. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando dice que los cristianos se reunían en el templo? Se refiere al templo judío, el cual no era un local para recibir personas, era un edificio, podríamos decir, relativamente pequeño, diseñado para que se ofrecieran las ofrendas y sacrificios del pueblo. Ahora, los cristianos se reunían en el patio del templo, no dentro del templo. No había en Jerusalén otro lugar donde donde pudiera albergar tantas personas. Además, por ser un lugar público, era adecuado para la presentación del mensaje de salvación. Por eso, cuando estábamos viendo la semana pasada lo que ocurrió en Obed-edom, Primera de Crónicas, el cómo él recibió el arca de Dios en su casa, y que el arca de Dios estuvo por 3 meses, y que el arca es la misma presencia del Padre cuando uno abre su casa. Dice la misma palabra que el Señor lo bendijo a él y bendijo a su familia. Y hacemos ese paralelo de cómo un anfitrión, en el caso de Obed-edom, pide que el arca esté allí, y el rey David accede a que esté en la casa de Obed-edom. Y dice que lo bendijo de tal manera, lo bendijo a él, bendijo a su familia, bendijo a 68 de sus descendientes, tuvo ascensos, tuvo el mejor trabajo, era portero de la casa del rey, cuidaban los tesoros del rey. Es decir, su familia fue bendecida en 3 generaciones. Entonces, ¿solo por qué? Porque abrió su casa para la presencia de Dios. Entonces, siguiendo ese plan de 90 días, vemos que esto lo lleva Jesucristo también, porque Jesucristo lo que hace es afirmar todo lo que se debería hacer en las casas. Y desde el comienzo de la creación, Dios a todo le dio un toque de multiplicación, pues sin esto sería imposible mantener la calidad de cada género que conformaba dicha creación. Y Dios multiplica lo pequeño, Dios multiplica una célula, Dios multiplica un grupo pequeño. Por eso la estrategia de este gran tiempo, los grupos de hogar, los grupos de oración, donde se oran por los nuevos, donde se ora por milagros, donde se da una palabra al corazón de cada persona que llega. ¿A quiénes ganamos? A los amigos, a los familiares, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de la universidad, en fin. Son muchas las estrategias que se pueden utilizar en la casa. Entonces, las reuniones en la casa es lo mismo, y afirmo esto, que es hoy lo mismo lo que es las células. Era una reunión de un grupo pequeño. Y ese grupo pequeño nos sirve para extender el evangelio y ayudar a otros. La misma palabra dice en Génesis 1:22, hablando de cómo yo puedo ganar a mi ciudad, cómo yo puedo ganar a mi estado a través de los grupos de hogar. Porque, como nos dice la palabra al comienzo, estaban por el templo y por las casas. Esa era la estrategia. Y cuando dice la palabra en Génesis capítulo 1, y los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquese las aves de la tierra. Ahora, cuando Dios creó al hombre, puso la unción de multiplicación dentro de él. Y ser líder de célula es hacer un trabajo realmente emocionante, especial, pero dedicado. Tú no puedes dejar tu célula. Tú tienes que estar pendiente de las personas que asisten a esa casa. No puedes dejar de hacer tu célula. Tienes que motivar constantemente a que vengan los vecinos, a que vengan los amigos. Es constante. Ahora, alguien preguntaría, ¿qué es una célula de hogar? Y dice la palabra: y crecía la palabra del Señor, y el número de las personas que estaban crecía significativamente. Entonces, esta célula en sí
para tener el concepto claro, son grupos pequeños integrados por personas que se reúnen una vez por semana. ¿Cuándo son las células? Una vez por semana. ¿Con qué ánimo? Con el ánimo de desarrollar su crecimiento integral basado en ¿qué? En la palabra de Dios, en un marco de compañerismo que facilita el pastoreo persona a persona. Cuando tú tienes células en tu iglesia, cuando tienes un grupo de personas que dirigen esas células, inmediatamente hay una extensión del evangelio, pero también de la misma iglesia. Así se van pastoreando persona a persona estos grupos y va a ser de gran bendición porque a la larga, en el transcurso de la semana tras semana, el paso a paso, la iglesia va a ir creciendo. A medida que crecen los grupos familiares o los grupos de célula, la iglesia dominicalmente o el fin de semana se va ensanchando por su crecimiento. Ahora, cuando vemos un poco lo que hizo Jesús y el ejemplo que nos da Jesús referente a lo que son las casas, uno ve que Dios o el mismo Jesús tuvo un ejemplo y durante sus días entre nosotros Jesús nunca rechazó a nadie. Él comió con los pecadores, sanó a los pecadores, Él obró de una manera especial y significativa, pero ahí en el Nuevo Testamento Él nos dejó ejemplo de su amor, de cómo Él visitó. Hay un ejemplo de 12 casas que Él visitó. ¿Cuáles son esas 12 casas? El primero, las bodas de Caná de Galilea, es uno de los hogares que Jesús visitó, ahí en Juan capítulo 2, en el versículo 1 al 12. Y la familia de Jesús fue invitada a una fiesta de bodas junto con sus discípulos. Sin embargo, durante la fiesta el vino se acabó, es decir, la fiesta también se terminaría. Pero Jesús realizó su primer milagro al determinar que las aguas se transformaran en el mejor vino que había sido probado. Entonces, ahí fue el primer milagro de Jesús, donde ocurrió en una casa. La segunda casa donde Jesús obró fue la casa de Pedro, porque Jesús llevó sanidad. Y al salir de la sinagoga, dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 38, Jesús visitó la casa de Pedro, donde encontró enferma nada menos y nada más que a la suegra. La suegra estaba enferma. Inmediatamente Jesús reprendió la enfermedad y la ministró y hubo sanidad. La mujer se alegró, se gozó y comenzó a servir a Jesús. Estamos hablando de la segunda casa. La tercera casa que Jesús visitó fue la casa de Cafarnaún, en Lucas capítulo 5, versículo 17, donde Jesús llevó restauración. Y al llegar a la casa que le servía de posada entre los viajes, dice que una multitud se acercó a Jesús en búsqueda de milagros, porque siempre lo buscaban en búsqueda de ese milagro. Pero un hombre paralítico le llamó la atención al haber sido introducido a la casa. ¿Por dónde? Cuando rompieron el techo o el tejado por sus amigos, y allí le sanó. Le liberó. Entonces vemos otro milagro, Lucas 5. Otra casa que visitó Jesús fue la casa de Leví. Jesús llevó arrepentimiento, Lucas capítulo 5, versículo 29. Jesús fue invitado a comer a la casa de Leví, un publicano. Él era cobrador de impuestos, pero los fariseos enseguida comenzaron a discriminar a Leví por su pasado y cuestionaron a Jesús y a sus discípulos por comer con él. Sin embargo, el Señor les advirtió diciendo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Otra casa que Jesús visitó, lo hablo porque es como el inicio de ese grupo de hogar donde ocurrieron milagros en las casas. La casa de Simón fue la otra casa, la número 5. Lucas capítulo 7, versículo 36. Y Jesús llevó la unción y el perdón. En Israel había una costumbre de que cada vez que alguien llegara a alguna casa, el anfitrión ofrecía
agua para lavar los pies y las manos del visitante. Cuando Jesús llegó a la casa de Simón, él no le ofreció esta hospitalidad para nada, pero aquí hubo una gran sorpresa para todos cuando una mujer le lavó los pies al Señor Jesús con sus lágrimas, lo secó con sus propios cabellos y lo ungió con perfume. Jesús vio el amor de aquella mujer y le dijo delante de todos: por lo cual te digo, Lucas 7:47, que sus muchos pecados les son perdonados, dice la palabra, porque amó mucho, más que aquel quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, creo que es el gran momento de entender el propósito de las células, que la presencia de Dios esté en nuestra casa. La otra casa que visitó fue la casa de Jairo, Lucas capítulo 8, versículo 48. Jesús llevó vida. Jairo, ustedes recuerdan que ustedes han leído la palabra, estaba desesperado por la enfermedad de su hija e invitó a Jesús a que fuera a su casa. Pero lo peor sucedió y en el camino su hija murió. Sin embargo, Jesús, viendo la fe de aquel hombre, aún así fue a su casa y realizó el milagro, mas él tomándola de la mano clamó: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que se le diese de comer. Entonces en las casas también hay resurrección. Otra casa que visitó Jesús, la número 7, la casa de Marta y María. Allí Jesús llevó la palabra. Es una de las casas que Jesús más frecuentó y Él nos deja aquí una tremenda lección. Nos deja una gran lección al llamarle la atención a Marta, que se preocupaba demasiado por los quehaceres de la casa, mientras María se concentró a los pies de Jesús a escuchar su mensaje. Entonces Jesús llevó la palabra. Otra casa que Jesús visitó, la casa de Zaqueo. Y Jesús llevó a la casa de Zaqueo salvación. Ustedes recuerdan que venía la multitud. Zaqueo era cobrador de impuestos. Él era muy bajito y nos dice la palabra que subió a un árbol de sicómoro porque era tan bajito y la multitud venía. Y Jesús, al verlo, inmediatamente le dijo: Zaqueo, ¿qué haces allí? Baja, porque hoy posaré en tu casa. Entonces Jesús llevó la salvación a la casa de Zaqueo. Otra casa, la casa del cenáculo. Lucas capítulo 22, versículo 10 al 14. Dice: Jesús llevó comunión. Y de acuerdo con algunos estudiosos, esta casa pertenecía a Marcos y fue allí donde los discípulos fueron bien recibidos y pidieron que se separe el mejor espacio de la casa con el fin de preparar la cena del Señor. La número 10, la casa de Caifás. Allí fue diferente, pero en la casa de Caifás Jesús fue llevado para ser juzgado. La número 11, la casa de Emaús. Jesús llevó la visión espiritual a la casa de Emaús. Después de su resurrección, Jesús se le apareció a los discípulos, pero ellos no lo reconocieron. Sin embargo, al ser invitado a entrar a la casa y a pasar la noche, Jesús partió el pan y se los dio, y en aquel momento los ojos de aquellos discípulos se abrieron y pudieron ver que Jesús siempre estuvo con ellos. Y la casa número 12, la casa de los discípulos. Jesús derramó el Espíritu Santo, Juan capítulo 20, versículo 19, y después de la muerte y de la resurrección de Jesús, los discípulos tenían miedo de los judíos, pero el Señor se les apareció en la casa, dice Juan 20, 22, donde estaban reunidos, y los calmó. Sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué son importantes las células? Porque traen crecimiento, traen sanidad. Dios obra de una manera especial cuando se abren los hogares, y cuando tú los extiendes por toda la ciudad, son esos faros encendidos o también antorchas encendidas donde Dios se manifiesta de una manera especial. Fue lo que ocurrió, lo que estuvimos hablando el domingo pasado sobre los 90 días de poder, los 3 meses donde estuvo el arca de Dios en la casa de Obed-Edom y fue bendecida. Creo que es el mejor momento para su vida. Creo que es lo mejor que usted le puede decir: Señor, yo quiero abrir mi casa como una casa de oración, como una casa de célula.
¿Qué le parece la idea? Creo que esta palabra, y yo siempre pregunto, ¿para quién es esta palabra? Si usted está recibiendo esta palabra, es bueno que hable con su pastor y le diga, yo quiero abrir mi casa como casa de oración, como una célula. Y yo quiero ganar a mis vecinos, quiero ganar a mis familiares, quiero ganar a las personas de mi trabajo, pero es la estrategia que Dios está utilizando como uno de los estrategias más evangelísticas, pero que más se consolida el fruto. Hoy podemos tener muchas campañas y son muy buenas, excelentes, pero también sería muy práctico que pudiéramos retener el fruto. Y es ese fruto que las personas lleguen a las casas, pero que se puedan afirmar y empiecen a congregarse en la iglesia. Creo que esa es la idea, ¿no? No solamente regar la palabra, y eso está bien porque se riega y en otros lugares van a llegar esas personas a otras iglesias. Pero cuando tú las consolidas en una célula, va a ser mucho más práctico ver el crecimiento, y este crecimiento en las casas lleva la multiplicación al templo. ¿Estamos de acuerdo? Lo uno con lo otro es un trabajo estratégico, pero la decisión es suya. La decisión es suya, que usted abra su casa para célula. El pastor va a estar formando un liderazgo exclusivo para dirigir esas células en toda esta zona de Hammond y ciudades vecinas, para ir extendiendo la palabra de Dios. Vamos a orar, vas a decirle al Espíritu Santo, Señor, yo quiero que mi casa sea casa de oración. Yo quiero que mi casa sea casa de bendición, donde ocurran milagros, donde ocurran maravillas. Padre, hoy te queremos dar gracias por cada persona que hoy está diciendo, Señor, yo abro mi casa para una célula. Yo y mi casa serviremos a Dios. Padre, hoy los bendigo, Señor, que la decisión que ellos toman traiga bendición multiplicada. Ayúdales en este momento, Señor, a llevar esta palabra poderosa, pero que ellos se afirmen, digan, Señor, yo quiero ser formado para ser líder, pero también ser formado para ser anfitrión de mi casa, Espíritu Santo. Y así será el crecimiento y la multiplicación, y que a través de estos 90 días, como lo vimos en los 2 domingos, es que estos 3 meses se empiecen a abrir nuevos hogares, nuevas casas para el Señor. Padre, gracias. Obra un milagro creativo, sobrenatural, especial para cada uno de los que está escuchando. Gracia, paz, bendición y multiplicación. Dios les bendiga. Sigan siendo felices. Orlando les dice.